nuestro proyecto de experimentar la resistencia eléctrica mediante el alambre de nicrón. Y los integrantes somos Alexis Solís, Jordi Caiza, Estefanía Pilamunga, Fernanda Santos, Mauricio Villafarte. Como objetivos para nuestro proyecto son: como objetivo general tenemos medir la resistencia eléctrica utilizando nicrón según el alambre de diámetro y la forma del conductor. Como objetivos específicos, investigar las características, propiedades y uso de nicrón. Como segundo, simular el funcionamiento de una resistencia eléctrica y obtener resultados de resistividad de nicrón, basándose en la ley de Ohm y corroborar con mediciones realizadas. También como tercero, experimentar el primer principio de Joule, que consiste en el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones en función a la potencia. Objetivo específico 1. Investigar las características y propiedades del uso de nicrón. En la actividad número 1 tenemos la investigación de propiedades y características físicas de nicrón. Como resultado a esta actividad tenemos que, dada la investigación, se conoció que el nicrón tiene 80% de níquel y 20% de cromo, llegando a ser muy utilizado en la construcción de resistencias para elementos telefónicos. Como actividad número 2 tenemos el funcionamiento de nicrón como resistencia eléctrica, y a esta el resultado se encontró que debido a su alta resistividad eléctrica y a la resistencia a la oxidación en altas temperaturas, es por lo que es ampliamente utilizado en la fabricación de resistencias eléctricas. Como actividad número 4 tenemos la investigación de la variación de la resistividad de nicrón presente en los aparatos electrónicos. Como resultado de tenemos que se define la diferencia entre las características de la resistividad de cada uno de los aparatos electrónicos conseguidos. Como siguiente actividad tenemos la número 5, que es sobre la búsqueda de procesos técnicos para el desmontaje de los aparatos electrónicos ya seleccionados. Como resultado de llegamos a conocer las medidas de seguridad con las cuales podemos evitar descargas eléctricas de muy alto voltaje y de gran intensidad que puede causar daños severos o hasta la muerte. Bueno, como siguiente objetivo específico es el número 2, tenemos simular el funcionamiento de una resistencia eléctrica y obtener resultados de resistividad del nicrón, basándonos en la ley de Ohm y corroborar con las mediciones realizadas. Tenemos también aquí la actividad 1 del objetivo específico 2, que es la determinación de las dimensiones y longitudes a experimentar sobre el nicrón. En esta tabla tenemos las diferentes medidas del hilo de nicrón, que en este caso hemos conseguido 6, de las cuales tenemos de 30 centímetros, 14 centímetros, 10.5 centímetros, 57 centímetros, 1 metro y 78 centímetros, todas estas de diámetro de 0.40 milímetros. Como actividad del objetivo específico número 2 tenemos lo que es la construcción de los diferentes tipos de resistencias con nicrón, teniendo así como resultado la construcción de dos tipos de resistencias con las cuales se compara la diferencia de resultados entre una resistencia con hilo conductor recto y la otra con hilo conductor tipo bobina, como tenemos aquí en las imágenes que están viendo. Como actividad 3 del objetivo número 2 tenemos la verificación de instrumentos necesarios para iniciar con la simulación, con la ayuda de diferentes instrumentos como son la fuente de corriente continua, la fuente de corriente alterna, cables conectores, cables de nicrón y pinzas con las que se pudo manipular. Actividad 4 del objetivo 2, toma de medidas obtenidas durante experimentación de una resistencia eléctrica. Durante la toma de medidas en frío de los diferentes tramos del cable de nicrón, se concluyó que pese a tener una diferente forma como es bobina o en una sola línea de cable, no afecta en nada a las mediciones de resistencia que dan. Como actividad 5 del objetivo número 2 tenemos comparación, corroboración y resultados de la utilización de la ley de Ohm y multímetro durante esta actividad. Se pudo comprobar que el hilo de nicrón actúa como resistencias eléctricas, ya que entre mayor sea su longitud, mayor es la resistencia que da al paso de la electricidad. En esta tabla podemos ver la aplicación de la ley de Ohm. En resistencias, mediante las mediciones obtuvimos el voltaje y la intensidad, y la resistencia total la obtuvimos a través de la utilización de la ley de Ohm. Como resultado de las mediciones, en esta tabla se pudo verificar la ley de Ohm. El voltaje e intensidad son los datos que obtuvimos mediante la medición con los instrumentos, y la resistencia total es lo que obtuvimos al calcular con la ley de Ohm. Como conclusión de esto se pudo ver que entre mayor sea su ohmiaje, es mayor su incandescencia, y entre menor sea menos caliente estará.
específico número 3 tenemos experimentar el primer principio de Joule, que consiste en el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones en función de la potencia. En la actividad número 1 tenemos investigación de la fórmula de Joule. Al resultado de esta tenemos que la investigación arrojó que la fórmula del principio de Joule dice que la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. En la actividad número 2 tenemos construcción de prototipo a experimentar en el efecto Joule. Para el resultado número 2 se construyó un prototipo de madera utilizando madera, pegamento, tornillos, que en esta estará extendido el cable de nicrom, ya sea en efecto lineal o en efecto bobina. En la actividad número 3 es llevar a cabo la experimentación tomando medidas de seguridad necesarias. Para el resultado de esta se tomó medidas de precaución con la fuente de corriente alterna, evitando el uso de accesorios de metal tales como anillos, aretes, cadenas, entre otros. En actividad 4 tenemos la toma de medidas de voltaje, intensidad, resistencia para los diferentes cálculos, como tenemos aquí en la siguiente tabla. Las resistencias que ya se vio en las diapositivas anteriores, y de los cuales aquí tenemos el voltaje que le corresponde a cada una con su respectiva intensidad. Como última actividad tenemos la número 5, que es utilizar el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones en función a la potencia para cortar poliestireno en este caso. Como resultado, utilizamos una fuente de corriente alterna para realizar la experimentación del efecto Joule, teniendo como resultado energía calórica producida por el movimiento de electrones, teniendo en cuenta que en el alambre de nicrom tipo recto, el tiempo de energía calórica es de menos tiempo que la de tipo bobina. A continuación, les vamos a presentar el video de la experimentación. Por nuestros compañeros hemos llegado a construir nuestro prototipo utilizando alambre de nicrom, quien cumple la función de resistencia eléctrica. En este caso, el alambre de nicrom creará el efecto Joule, suministrándole energía alterna o voltaje alterno. Los electrones se moverán de un lado para otro. Que hemos utilizado los dos tipos de resistencias, como lo llamaríamos, para realizar la práctica, tanto en lineal como en bobina. Y nos llegamos a concluir también que en tipo bobina se demora más su efecto calórico, en cambio en el tipo lineal su efecto calórico se produce más rápido. A continuación grabaremos otro experimento, otra experimentación utilizando el tipo bobina, y vamos a concluir que se demora un poco más en producirse el efecto calórico.